Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es un gusto para nosotros poder volvernos a ver, volver a reunirnos por este medio con cada uno de ustedes. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Los hemos extrañado, mis amados hermanos, mis amados amigos, que nos ven a través de estos medios. Dios te bendiga grandemente. Hola, nene. Bendiciones. Dios me los bendiga a todos los que por este medio de comunicación nos ven. Sí, queremos derramar bendiciones sobre cada vida, que el dador de la vida sea en estos tiempos difíciles obrando en cada uno de ustedes, ¿sí? Y que estos tiempos donde el amor de Dios invada a toda tu familia, a todos tus hijos, ¿sí? Sea reflejado en estos tiempos difíciles, manteniéndonos unidos primeramente con Él y de ahí con tus seres queridos, ¿sí? Y compartiéndote en este día la palabra del Señor en Juan 3:18 dice que en el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estos son tiempos difíciles donde hemos visto, ¿sí?, que muchas personas, muchos hombres amadores del mal, se están apartando, muchas personas están cegados por las tinieblas, pero yo te digo que es necesario apartarse de las tinieblas, apartarse de lo malo y venir a la luz, venir a aquel que trae vida a y salvación a nuestras vidas. Hoy te invito a que tú vengas, que salgas del mundo de tinieblas, que salgas de los pensamientos oscuros y vengas hacia el Dios Todopoderoso, hacia la luz, ¿sí? Porque Él te encaminará en estos días, en estos tiempos difíciles, donde el mundo está amando más a las tinieblas que a la luz. Es necesario que amemos a Dios para que Él sea ayudándonos en estos tiempos difíciles. Amén. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver nuestro rostro a Dios. ¿Sí? Porque dice, para que el que en Él cree, no hay condenación, mas los que no creen ya han sido condenados porque amaron más las tinieblas que la luz. Tremendo mensaje para tu vida hoy. Es un reto lo que Dios hoy quiere hacer contigo, ¿sí? Vamos a empezar con el mensaje de hoy, pero no sin antes orar al Padre. Ahí donde estás, quiero que inclines tu rostro y digas: Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú, a pesar, Señor, de que nosotros somos infieles, tú eres fiel. Tú no nos dejas, tú no nos abandonas. Tú hasta hoy nos has sostenido, Padre. A pesar de que muchos, oh Dios, han perdido, Señor, a muchos seres queridos. Hoy seas tú consolando. Hoy seas tú trayendo paz. Hoy seas tú trayendo gozo. Hoy seas tú trayendo esperanza a sus vidas. Para que esos corazones heridos, para que esos corazones lastimados, Padre amado, puedan ser reconfortados, puedan ser sanados. En el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Oh bendito Rey, toca cada vida, toca cada corazón. En estos tiempos nos hemos enterado de pérdidas de seres queridos, de amigos, oh Padre amado, entrañables, a los cuales no volveremos a ver más. Pero queremos que seas tú bendiciendo cada familia, bendiciendo a cada persona que perdió un familiar. Tócalo, sánalo, restaura, haz que ellos vuelvan su mirada a ti y vean que en ti hay esperanza y que sus seres queridos pronto nos reuniremos con ellos, porque ellos están en tu seno. Padre, de todos aquellos que creyeron en ti,
Bendice, Señor, Que se cada siga vida, amando, bendice Señor. cada corazón. Ayúdanos para poder salir, Señor. Gracias, te damos, Señor. Adelante para poder salir, Tú eres Señor, el único que nos victoriosos consuela. Tú de eres esta el prueba único que nos ayuda. muy dura que nos ha tocado Tú eres el pasar. único, Señor, En que el nos poderoso sostiene, y Padre. maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén, mi amado. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. A ti que me escuchas, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios tiene una palabra hoy para ti, una palabra poderosa, una palabra que te va a desafiar, que te va a motivar a seguir adelante. ¿Sí? Queremos ir a la Biblia, dijo mi esposa, de que tenemos que salir de las tinieblas para abrazar la luz de Cristo. ¿Sí? Hay que hacer eso. Vamos a ir en nuestras Biblias a Génesis capítulo 6. Vamos a ver el verso 5. Génesis 6, 5 en adelante. Vamos a hablar un tema muy importante hoy, porque estamos en una época difícil, en una época donde hemos pasado cosas en esta etapa de aislamiento, en esta etapa de cuarentena. Hemos sido aislados, hemos sido separados, o nos han llevado a estar guardados en nuestra casa, aislados en nuestro hogar, a causa de esta pandemia, a causa de esta contaminación, para que nosotros no nos infectemos y para que tampoco infectemos a nadie más. ¿Sí? Así que vamos a abrir nuestras Biblias, Génesis 6, 5 en adelante. Lo voy a leer y dice así. Dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Verso 9. Noé era un hombre justo y honrado entre la gente y siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale la siguiente medida: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Y bueno, continúa en los siguientes versículos, Dios dándole las medidas que tiene que tener el arca. Pero yo quiero irme al capítulo 7, verso 1, que dice lo siguiente: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo, para conservar su especie sobre toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Hasta ahí quiero quedarme. Vamos a continuar hablando de esto, pero hasta ahí quiero quedarme. Dice la palabra de Dios que la maldad
del hombre era tanta. Dice, al ver el Señor, verso 5, 6, 5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Dios dijo que le dolió en el corazón haber hecho al hombre. Se arrepintió de eso. Se arrepintió de haber hecho al ser humano. Se arrepintió de haber formado al ser humano en la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad del ser humano en la tierra era muy grande. Y Dios decidió castigar a la tierra con un diluvio que duró 40 días, 40 noches. Le dijo a Noé, hazte un arca. Dios dijo, voy a destruir a todos. Pero halló a alguien, Noé, un hombre que encontró el favor de Dios. Un hombre que era justo, un hombre que era temeroso de Dios. Dice la palabra que era el único hombre justo. No había más, aún ni sus hijos eran justos, sino a causa de Noé fueron salvados. A causa del padre fueron salvados los hijos. ¿A qué voy con esto, mi querido amigo, mi querido hermano? ¿A qué voy con esto? ¿No? Diga, ¿a qué vamos, pastor? ¿A dónde vamos a hablar de este tema? Vamos a hablar de que Noé vivió en medio de una generación terrible, una generación convulsionada, una generación donde de continuo el pensamiento del hombre era hacer lo malo. El hombre se había olvidado de amar a su prójimo, el hombre se había olvidado de amar a sus seres queridos. El hombre simplemente se había vuelto un ser egoísta, un ser que pensaba en sí mismo. El hedonismo había llegado a su máxima expresión en la época de Noé, donde el hombre buscaba satisfacerse a sí mismo, mas no le interesaba lo que pasara con los demás. Y Dios dijo, wow, la maldad de los seres humanos es muy grande, es muy terrible, los voy a raer. Hoy en día nosotros estábamos viviendo épocas difíciles, épocas duras, épocas donde en muchos gobiernos se ha detectado corrupción en los niveles más terribles. Obviamente hay gente que dice, no, el gobierno de tal presidente, no, el gobierno de tal presidente, no, pero todos a nivel Latinoamérica, los gobiernos han estado envueltos en actos de corrupción, grandes, pequeños, medianos, en actos de corrupción muy terrible. Pero no solamente eso, sino que también ha habido marchas por el asunto LGTBI, por el asunto del aborto, por matar a los niños, la igualdad de género, la paridad de género, tantas cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios. Y no solamente hablando de Latinoamérica, sino a nivel mundial. La maldad del hombre ha sido tal que Dios permitió. Porque Él no manda la maldad. Él permite que Satanás haga cosas. Y Dios permitió que venga una pandemia. Que nos aisló, que nos guardó, que nos acorraló, que nos estuvo encerrado en un lugar. Y muchos dijeron, wow, solo 40 días. Noé también dijo, wow, voy a estar metido en el arca 40 días. Y cuando Noé se metió al arca, estuvo 40 días en el arca, pero vino en el arca guardado, esperando a que pase el diluvio para que pueda salir, para que pueda volver a su vida normal. Pero déjame decirte que cuando salgas de esta cuarentena, no va a ser igual. Tu vida no va a ser igual. Mi vida no va a ser igual. Nuestra sociedad no va a ser la misma. Aunque de pronto tú pienses que va a ser la misma, pero no va a ser la misma. Va a haber un cambio sustancial, va a haber un cambio que va a transformar nuestras vidas. Decía en los videos anteriores que en esta cuarentena es la época donde tenemos que buscar más de Dios. Amén. Buscar más de su presencia, buscar más de su amor, buscar más de su bondad, buscar más de su gracia.
buscar más de su presencia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Dejar de vivir un cristianismo tibio, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que cuando uno es tibio, Dios te va a vomitar de tu boca. ¿Qué pasa cómo es un cristiano tibio? Un cristiano tibio es un cristiano dudoso, es un cristiano mediocre, es un cristiano indeciso. Y nosotros tenemos que dejar de ser mediocres, tenemos que dejar de ser indecisos, tenemos que dejar de ser gente que duda demasiado, para ser gente que empieza a creerle a Dios, que empieza a acercarse a Dios para ver lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Este es el tiempo donde Dios ha permitido que sucedan estas cosas para que tú y yo volvamos nuestro rostro a Él. Dice Jesús que el final de los tiempos será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Pero ¿por qué dice como en los días de Noé? Porque en los días de Noé la maldad se había corrompido de tal manera que la gente dejó de pensar en los demás para pensar en sí mismos. Y hoy en día nosotros estamos empezando a pensar más en nosotros mismos que en los demás. Estamos empezando a ser más egoístas. No importa a cuánto lastimemos en el camino, el propósito es alcanzar mi propósito personal, no mi propósito comunitario, no mi propósito global, sino mi propósito personal. No me importa si en el camino voy a tener que derribar a uno o a otro. Lo que me interesa es que mis sueños se cumplan, a costa del sueño de mi hermano, a costa del sueño de mi vecino, a costa del sueño de mis padres. Porque como dijo el profeta Daniel, el amor de muchos se enfriará. Y estamos en un tiempo muy duro, estamos en un tiempo muy difícil, donde el amor de muchos se ha enfriado y hemos estado en un aislamiento, estamos a punto de salir de un aislamiento, pero tenemos que salir con un chip cambiado, con una mentalidad cambiada, con una mentalidad distinta, con una mentalidad diferente, con una mentalidad de gente que teme a Dios, que entiende que su vida no va a ser la misma, que entiende que su vida va a ser diferente, va a ser distinta. Noé entró al arca para el diluvio, pero durante el arca, cuando Noé entró al arca durante el diluvio, Noé se olvidó de buscar de la presencia de Dios. Noé estuvo más preocupado esperando salir del arca que pensando en buscar la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros durante todo este proceso de pandemia, en lugar de leer la palabra, en lugar de buscar más de la presencia de Dios, hemos estado más preocupados viendo las noticias de cuándo nos permiten salir para continuar nuestra vida, que empezar a buscar la presencia de Dios en nuestros corazones, que empezar a buscar a tener una comunión con Dios. ¿Y por qué digo que Noé no tuvo una comunión con Dios? Porque Noé, dice el capítulo 8, verso 1, Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca, hizo que soplara un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Cuando Dios se acordó de Noé, paró la lluvia, dijo, bueno, ya, basta, me acordé que hay un hombre en esa arca que anda flotando ahí en el mar, a quien yo salvé. ¿Pero por qué se acordó? Tú, por ejemplo, hace poco hubo el aniversario del colegio donde yo estudié. Y muchos amigos han sacado muchas fotos de recuerdo. Y dicen, wow, me acordé, me recordé de esto. Alguien me escribió y me dijo, son tantísimos años que hemos salido, wow. ¿Tú te acuerdas de algo con lo cual no estás en constante relación o en constante comunión? Raro sería que tú digas, uy, me acordé de mi esposa, estando con ella siempre. ¿Sí? Hay gente que a veces vive y a mí me ha pasado que un día he estado conversando con mi esposa y le digo, oye, mi amor, ¿te acuerdas del hermano fulano de tal? Y mi esposa me dice, oye, ¿qué será? Sí, son años que no sé nada de él. Voy a pegarle una llamada y los llamo. Pero me acuerdo.
Pero cuando tengo comunión no tengo necesidad de acordarme porque sé cómo están día a día. Porque tenemos una relación. Y Noé no tenía una relación con Dios. Noé anduvo más preocupado por salir del arca, más preocupado por empezar a generar recursos, que por buscar del rostro de Dios. Y a veces nosotros estamos en esta pandemia, en esta cuarentena, esperando que nos abran las puertas para empezar a buscar recursos, para empezar a generar recursos, pero no hemos estado buscando el rostro de Dios. No hemos estado buscando la presencia de Dios en nuestra vida. Nos hemos olvidado de lo importante. Nos hemos olvidado de que durante esta cuarentena lo que teníamos que hacer es buscar la presencia de Dios. Tal vez algunos los han buscado un día, tal vez algunos 2 días, tal vez algunos 3 días, tal vez algunos 4 días, tal vez algunos una semana, tal vez algunos el mes, pero después la preocupación les ganó. El egoísmo les ganó porque empezaron a pensar en sí mismos. Empezaron a ver sus propias dificultades, empezaron a ver sus propias necesidades a costa de la de los demás. Y dice la Biblia que que Dios se acordó de Noé. Y cuando Dios se acuerda de Noé, dice el verso 12, cerraron la fuente del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días el agua había disminuido. 150 días. Más de 4 meses. ¿Sí? Si no me equivoco, 5 meses. 5 por 3. 15. 5 meses. El agua había recién descendido. Nosotros vamos por el 4.º mes en el país donde yo me encuentro. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas del Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando que se secara la tierra. ¿Qué hizo Noé? Abrió las ventanas, no para decir gracias Dios, porque paró la lluvia. Gracias Dios, porque paró el diluvio, pronto va a secar y voy a volver a hacer las cosas. No, Noé lo primero que hizo es soltar un cuervo. Se olvidó de agradecer a Dios. Porque estaba preocupado por generar recursos. Y a veces nosotros vivimos así. Preocupados por generar recursos. Preocupados por el día de mañana. Pero nos olvidamos de agradecer a Dios por el día de hoy. Y lo que Dios quiere es que tú y yo nos acordemos de Él el día de hoy. Día a día. Aleluya. Por lo que Él está haciendo con nuestras vidas, por lo que Él va a hacer con nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el diluvio antes de salir del arca? 1 año. Porque dice la Biblia que cuando empezó, verso 6, 7, 6, dice Noé tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio se inundaron. Y el verso 13 del capítulo 8 dice Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año Noé quitó la cubierta del arca y vio la tierra que estaba seca. Para el día 27 del segundo mes la tierra estaba ya completamente seca. Cuando Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Pasó 1 año. 1 año donde Noé tenía que haber buscado más de la presencia de Dios. Pero Noé estaba preocupado por salir del arca. Nosotros andamos preocupados por salir de esta pandemia. Pero la pregunta es, ¿para qué queremos salir? ¿Para qué voy a salir de la pandemia? ¿Para seguir mi vida de antes? ¿Para seguir mi vida pasada?
O voy a salir de la pandemia para buscar del rostro de Dios, para estar agradecido por lo que Dios ha hecho, para decirle, Padre, de hoy en adelante, todas las decisiones que vaya a tomar en mi vida, que sean dirigidas por ti, que sean orientadas por ti. No quiero hacer nada por mi voluntad o por mi capricho, por lo que yo creo, porque mis pensamientos están inclinados hacia el mal. Quiero hacer todo de acuerdo a tu voluntad. Noé tenía que haber dicho eso, pero Noé salió del arca con sus hijos, con su esposa, con su nuera. Salieron. ¿Y saben qué es lo que hizo Noé? Lo que tal vez tú vayas a hacer cuando salgas. Cuando de pronto permitan reunirse en un culto presencial. Y entonces cuando te permitan reunir en el culto presencial vas a hacer lo mismo que Noé. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre el altar ofreció holocausto, animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el olor grato, verso 21 del capítulo 8, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío, calor, verano e invierno, días y noches. Capítulo 9, verso 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todo estará bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Dios le dio a Noé, hizo un pacto con Noé y le dijo las mismas palabras que le había dicho a Adán. Aleluya. Cuando uno va a Génesis 2, Dios le dijo a Adán, sobrejuzgarás la tierra. Le dice las mismas palabras que a Noé. Noé había bajado el arca, había levantado un altar al Señor y Dios dijo, wow, desde su juventud el hombre está inclinado al mal, pero puede que se corrija, puede que ahora haya aprendido la lección, puede que ahora empiece a buscar mi rostro, puede que ahora empiece a buscar de mi presencia. Y dice el verso 12 del capítulo 9, y Dios añadió esta señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y todos los seres vivientes que lo acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. ¿Para qué era el arco iris? ¿Para símbolo del LGTBI? Era una señal de pacto, es un símbolo sagrado. Que la gente que no teme a Dios lo usa como señal para hacer sus sinvergüencerías, hacer sus fechorías, hacer sus maldades. Y eso hirió el corazón de Dios. Y Dios quiere que tú y yo nos volvamos a Él. Dios quiere que tú y yo siempre nos volvamos a Él. Por eso es que Dios dijo, he colocado esto como mi pacto. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas parezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en diluvio para destruir a los mortales. Dios hizo un pacto, habló con Noé, hizo muchas cosas con Noé, pero quiero ir a esto. Voy a ser breve, quiero ser corto. Dios quiere que tu vida cambie, como la mía. Porque nuestra vida después de esta pandemia no va a ser igual. Nada volverá a ser igual. Aunque tú pienses que va a ser igual, nada va a ser igual. Dice, los hijos de Noé salieron del arca. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, y que fue el padre de Canaán y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé con su descendencia poblaron toda la tierra.
Dice, Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, y quedándose desnudo dentro de su carpa, Can, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Acá dice vio. La Reina Valera dice vio la desnudez de su padre. Pero quiero centrarme en esto. Dice que Noé volvió a cultivar la tierra, plantó una vid, volvió a su vida común. No vas a leer más que dice Noé volvió a hacer un arca, un altar para adorar a Jehová. Cuando tú lees a Abraham hace un altar, va a otro lugar y hace otro altar, va a otro lugar y hace otro altar, porque era un hombre adorador, pero Noé no. Noé volvió a su rutina, volvió a sembrar su vid, tuvo que esperar unos años, después de unos años para cosechar las uvas, y después tuvo que macerar, que aplastar esas uvas y macerar las uvas, y tuvo que esperar un tiempo para que el vino esté bueno. Porque nadie se emborracha tomando jugo de uva. Era un vino añejo el que tomó Noé y se embriagó. Porque volvió a vivir su vida pasada. Porque cuando Noé salió del diluvio, Noé salió no con una mente cambiada, no con una mente transformada, sino salió con el mismo pensamiento de antes. Y Dios no quiere que tú salgas igual que Noé de este aislamiento. Dios no quiere que tú salgas igual que Noé de esta cuarentena, con el mismo pensamiento de antes. Tu mente tiene que cambiar. Tienes que llevar, como dice el apóstol Pablo en Corintios, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tu pensamiento tiene que ser diferente. Tu mentalidad tiene que ser distinta. Tienes que empezar a tener una mente de temor a Jehová, tu Dios. El Señor, aleluya. Sí, Señor. Tienes que empezar a temer a Dios. Noé salió con la misma mentalidad que su pasado. Lo único que para él sucedió era que habían fallecido algunas personas. Pero como no me tocó a mí, entonces yo vivo mi vida igual. No iba a ser igual su vida. Porque no se iba a topar con el vecino, no se iba a topar con el amigo, no se iba a topar con mucha gente. La vida había sido distinta. Hoy en día, cuando salgamos de la cuarentena, nuestra vida va a ser distinta. Porque de pronto, cuando regrese al lugar donde estuve, ya no va a estar el doctor con el cual yo antes conversaba. Ya no van a estar los amigos con los cuales yo antes platicaba. Aunque quiera decir, no, la vida continúa, no es la misma. Tengo que dejar de pensar como un hombre que está inclinado al mal, para pensar como el Cristo de la gloria. Como decía mi esposa al principio, el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nosotros tenemos que en esta oportunidad dejar de amar las tinieblas para empezar a amar la luz. Nuestra mente tiene que cambiar, nuestra mente tiene que ser transformada. Dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, renovaos vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros no vamos a poder entender la voluntad del Padre para nuestras vidas con el mismo pensamiento anterior del pecado. Tiene que cambiar nuestra mentalidad, y Noé tenía que entender que su mentalidad tenía que cambiar. Su hijo abusó de él porque eso era normal en el pasado de ellos. Por eso es que Dios destruyó la tierra. Los descendientes de Canaán son sodomitas. Entonces Dios quiere que nosotros cambiemos de mentalidad, busquemos de su rostro, seamos gente temerosa de Él y gente que empiece a buscar hacer su voluntad en nuestras vidas, para que nuestra generación cambie, para que nuestra generación sea distinta, para que nuestra generación sea una generación bendecida, no sea una generación maldita como la generación de Canaán.
Porque nosotros cuando hemos salido de pronto, o los que van a salir de esta cuarentena, van a ir a adorar, van a hacer un altar, pero después de ese altar van a volver a su rutina diaria, y cuando vuelvas a tu rutina diaria vas a volver al pecado de siempre, vas a volver a la misma vida de tu pasado, y Dios te está diciendo: yo permití que esto pase no para que vuelvas a la misma vida de antes, sino para que tu vida cambie, para que tu vida sea distinta, para que tu vida sea diferente, para que vivas en temor y temblor mío, para que vivas agradando mi nombre, para que vivas agradando mi presencia. Dios quiere bendecir tu vida, pero Él quiere que entiendas que nada va a ser igual. Todo ha cambiado. La misma naturaleza ha cambiado. La capa de ozono se ha restaurado. Los animales han vuelto a su libertad. El aire se ha purificado. Nada es igual. Así que tu vida y tu comunión con Dios tampoco tiene que ser igual a la de antes, donde vivías tibio, donde vivías mediocre, donde vivías dudoso, donde vivías dubitativo, pusilánime. No, ahora Dios quiere que tú vivas una comunión firme, una comunión plena con Él, donde le ames, le adores y le exaltes de verdad. Santo es el Señor. Dios te dio una nueva oportunidad para que tú le alabes, para que tú le exaltes y para que tú le adores. Porque aunque tú pienses o aunque tus ojos vean y parezca que todo está normal, nada es normal. Dios quiere cambiar tu vida, como cambió la mía. Aleluya. Dios te guardó porque quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere que abraces la luz y deseches las tinieblas, que dejes las obras malas, para que empieces a hacer lo bueno que quiere Dios para tu vida. Amén. Juan capítulo 3. Con esto termino. Con esto termino, mis queridos amigos, hermanos. Dice: acá está, Juan 3. Dice: pues todo el que hace lo malo, 3:20, aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y muchas veces nosotros no nos queremos acercar porque tenemos miedo a que nuestras obras queden al descubierto. Todos hemos hecho algo malo en la vida, pero Dios te va a perdonar si tú te acercas a Él. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y yo te invito en este tiempo a acercarte a la luz para que se vean que tus obras son hechas en Dios. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Este es el tiempo que Dios ha preparado para que tú te acerques a Él. No importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios te perdonó. Yo hice cosas terribles, yo hice cosas desagradables, pero un día me acerqué a Dios y le dije: perdóname. Y Él lo hizo con mi vida, y Él lo puede hacer con tu vida. Con esto no quiero decir: wow, nunca más vamos a fallar. Pero siempre que nos acerquemos a Él, nos va a ayudar a no fallar en lo mismo cada día. Si tú quieres no seguir como Noé y tu generación, tu descendencia sea maldita, sino sea una generación bendecida, te pido que busques del Señor. Quiero que repitas esta oración conmigo. Si le dices: Señor, quiero acercarme a la luz. Quiero que le digas: Señor Jesús, en este día te pido que me perdones. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades. Señor Jesús, ayúdame a vivir una vida agradable delante de ti. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre, te pido que me aceptes como hijo tuyo y escribas mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a morar en mi corazón. Ayúdame a vivir en santidad y en comunión contigo. Ayúdame a que mi pensamiento cambie. Ya no quiero seguir siendo el mismo de ayer. Ya no quiero seguir siendo el mismo de antes.
de la pandemia. Quiero que mi vida cambie. Quiero que mi vida sea distinta. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Si hiciste esa oración conmigo, permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por cada uno de los que hoy han hecho esta oración con cada uno de nosotros. Padre, te pido que lo bendigas. Te pido que obres en su vida, te pido que obres en su corazón. Te pido que lo ayudes a no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenerse firme en ti. Espíritu Santo, tómalo de las manos para que ellos no se suelten de ti. Agárralos, oh Padre, y ayúdalos a avanzar en el propósito tuyo. Encamínalos en tu sendero, encamínalos en tu propósito, encamínalos a hacer tu voluntad. Si hay alguno que está enfermo, sánalo. Si hay alguno que tiene algún familiar en una situación grave, en una situación dolorosa, postrado, sánalo, Padre, para que ellos vean que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que tú no has mudado, que tú no has cesado, que tú sigues obrando, Padre amado, en la vida de tus hijos. Ministralos, llénalos de tu presencia, llénalos de tu amor, llénalos de tu bondad, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. 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 Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Bendiciones. Suscríbanse.